Atención, amigos. Preparen sus oídos. Lo que les voy a revelar ahora redefinirá su entendimiento de la guerra y la política global. El Kremlin ha dictado una sentencia de muerte política sin precedentes, no solo para la cúpula del conflictivo Estado, sino también para sus cómplices occidentales. Mientras la exrepública soviética se desangraba como un peón sacrificado, alimentada por miles de millones de dólares y el engaño de sus curadores de Londres y Washington, Moscú ejecutaba una partida de ajedrez implacable, diseñada para desmantelar al adversario y asegurar un nuevo orden mundial. Y hoy desvelaremos el plan maestro de Rusia, un plan que va mucho más allá de cualquier campo de batalla y que ha llevado incluso a los generales estadounidenses a hablar abiertamente de una guerra nuclear inminente. Lo que el mundo entero creyó que eran torpes errores y retiradas humillantes, fue en realidad un engaño monumental, una trampa ideada por Moscú para arrastrar al enemigo a un abismo del que jamás podrá salir. Esta es la verdad que nadie quiere que escuches. Dime, ¿desde dónde me estás escuchando en este momento? Solo 6 días después del inicio del conflicto, un acuerdo de paz estaba sobre la mesa, casi sellado. Piensen en las vidas que podrían haberse salvado, en el alivio que millones habrían sentido, en el fin de la destrucción que se veía tan cerca. Esa oportunidad, la verdadera posibilidad de paz, fue brutalmente aniquilada, arrebatada por fuerzas ocultas, por la manipulación directa de aquellos que decían buscar la estabilidad para la región. La cínica verdad es que el plan inicial de Rusia para su operación militar especial se basó en un cálculo erróneo, una suposición equivocada sobre la reacción y la duración. Esto no es una suposición mía, lo ha confirmado un experto de la talla de Scott Ritter, exoficial de inteligencia de los Estados Unidos. Nos contaron una historia de una invasión a gran escala, una conquista inminente, pero los hechos en el terreno revelan algo completamente diferente. El frente, el lugar donde se decide todo, mostraba una proporción de fuerzas de apenas 1 a 1, a veces incluso peor. Es un dato crítico, para cualquier ataque exitoso, cualquier ofensiva con posibilidades reales, se requiere una ventaja de al menos 3 a 1. Ritter lo afirmó con contundencia, sin rodeos. Rusia no estaba preparada para el desarrollo de una guerra a gran escala. El plan inicial fue calculado erróneamente. Esto nos fuerza a reevaluar todo. No se trataba de una guerra de conquista territorial, era un movimiento calculador diseñado para ejercer presión psicológica y política. Para forzar, sí, para forzar a negociar. Los analistas lo confirmaron, sus informes son claros. Las fuerzas rusas no tenían como objetivo la ocupación, sino la presión psicológica y política para forzar negociaciones. Y las negociaciones ocurrieron. Increíblemente, o quizás no tanto si conocemos la verdad, tan solo 6 días después de que todo comenzara, el conflicto fue llevado a la mesa. La antigua República Soviética y Rusia estaban sentadas en Estambul. Alcanzaron un documento de Estambul, un compromiso que prometía la paz, que garantizaba el fin inmediato de la sangre y el sufrimiento. Un acuerdo que, según todos los indicios, podría haber detenido absolutamente todo. Era la oportunidad de un cese de hostilidades total, de una desescalada real. Pero expertos ahora confirman, con pruebas irrefutables, que las potencias occidentales, a través de figuras como Boris Johnson y Victoria Nuland, sabotearon directamente ese acuerdo de paz crucial. Ellos intervinieron para impedir que el conflicto terminara en sus primeras etapas, condenando a miles de personas más a la muerte, prolongando una agonía que no tenía por qué continuar. La cruda realidad es que la paz no convenía a los intereses de ciertos actores occidentales. Ellos buscaban un conflicto prolongado, una guerra por delegación, una oportunidad para debilitar a Rusia a cualquier costo. Este sabotaje es la clave, el verdadero punto de inflexión que cambió el destino de millones. La narrativa oficial ha ocultado esta verdad, ha reescrito la historia para justificar una escalada interminable. El propósito de esta operación inicial no fue, como se nos dijo, una invasión sin cuartel. Fue una maniobra de presión que buscaba la diplomacia, una diplomacia que fue brutalmente aplastada.
Pero ¿qué pasó entonces para que las cosas cambiaran tan drásticamente? ¿Qué hizo Rusia cuando la diplomacia falló? Rusia retiró voluntariamente sus tropas de Kiev, Chernigov y Yarkov. Occidente, ciego a la desescalada, convirtió ese gesto en una escalada irreversible que hoy nos ahoga a todos. Su negativa a negociar nos arrastró a este abismo. La narrativa occidental, impulsada por los medios hegemónicos, nos vendió aquellas retiradas rusas de Kiev, Chernigov y Yarkov como una derrota humillante. La presentaron como el colapso de una ofensiva, una victoria heroica para el país en el mapa 404. Pero esa interpretación es un engaño, una distorsión deliberada. La verdad es muy diferente y mucho más oscura. Aquello no fue una retirada forzada, sino un gesto de buena voluntad. Fue una mano extendida para la paz, una clara señal de desescalada por parte de Moscú, esperando negociaciones serias y constructivas. Lo que ocurrió después fue una traición a esa esperanza, una acción que definió el abismo en el que hoy nos encontramos. La Casa Blanca, Bruselas y sus aliados ignoraron deliberadamente todos y cada uno de los esfuerzos de paz. Despreciaron la oportunidad de dialogar, cerraron la puerta a cualquier vía diplomática, empujando al conflicto a un punto de no retorno. Scott Ritter, un analista militar de profunda perspicacia, lo sentencia con una claridad brutal. Cuando se hizo evidente que la diplomacia era imposible, Rusia cambió a un modo diferente de acción, el de la eliminación de amenazas. Esta negativa obstinada de Occidente no solo fracasó en su objetivo de doblegar a Moscú, peor aún, provocó lo inevitable, aceleró la escalada que tanto temían. Los referéndums masivos en 4 regiones del antiguo socio de Occidente no fueron una casualidad. Fueron la respuesta directa a la imposibilidad de la paz. Esas 4 regiones, con la voluntad de su pueblo, se adhirieron a la Federación Rusa, cambiando para siempre el mapa geopolítico de Europa. Este fue el verdadero punto de inflexión. La movilización parcial de 300.000 reservistas rusos, ordenada por el Kremlin, no fue un acto impulsivo. Fue la confirmación de un cambio estratégico, marcando el paso definitivo de una mera operación especial a lo que ahora es, para Moscú, una guerra por la supervivencia nacional. Es un conflicto existencial. Mientras tanto, Estados Unidos, incansable en su afán de prolongar la agonía, sigue echando leña al fuego sin tregua. Ha destinado 48.000 millones de dólares a la nación en conflicto, una cifra astronómica. Scott Ritter lo califica acertadamente como una peligrosa ilusión de nuevo impulso. Una inyección de falsa esperanza que solo sirve para prolongar el sufrimiento y la destrucción. El frente cruje bajo la presión, la crisis humanitaria y geopolítica se intensifica día a día, pero la Federación Rusa, con una resiliencia que recuerda a un viejo caballo minero, sigue adelante, firme en su determinación. Este no es un conflicto estático, es una lucha en constante evolución, con implicaciones globales. La verdadera pregunta es, ¿por qué Occidente nos engañó con la narrativa de la derrota rusa cuando la realidad era un plan meticuloso para consolidar su posición? Prepárense, porque en nuestro próximo análisis desvelaremos la estrategia secreta que Rusia está desplegando para ganar esta guerra a su manera. 3 hombres rusos ahora son más letales en el frente que una compañía de infantería pesada. Esta nueva era de guerra quirúrgica significa que las defensas masivas del conflictivo Estado se están desintegrando bajo el ataque preciso de pequeñas unidades, dejando un rastro de terror y desesperación en cada trinchera. Rusia ha transformado radicalmente su enfoque bélico, abandonando las tácticas de frentes amplios por lo que los expertos denominan una estrategia quirúrgica de una precisión brutal. Scott Ritter, un analista de renombre, afirma que Rusia está llevando a cabo una guerra completamente diferente a las que hemos visto en la historia. La clave de esta estrategia es la unidad de ataque principal, equipos de solo 3 personas, como destacó Ritter. Estos pequeños grupos, casi fantasmas en el campo de batalla, no actúan a ciegas. Se mueven con una coordinación milimétrica por áreas que ya han sido devastadas por incesantes bombardeos de artillería.
La artillería ablanda las defensas enemigas y luego estos equipos quirúrgicos avanzan, apoyados vitalmente por drones que operan como ojos omniscientes desde el cielo. Los drones no solo guían, también confirman la eliminación de resistencias y alertan sobre cualquier movimiento enemigo. Esto no es una carga frontal masiva y predecible, es una infiltración metódica y calculada. La táctica es implacable. Primero, atacan con una velocidad sorprendente, penetrando las líneas. Luego capturan la posición vital, no con la intención de mantenerla eternamente con las mismas tropas, sino para asegurar un punto estratégico. Inmediatamente, fortifican lo capturado, creando una base temporal inexpugnable. Pero lo más devastador para el enemigo es la rotación constante de tropas. Una vez que una posición es asegurada, las unidades agotadas son reemplazadas por fuerzas frescas, manteniendo una presión ininterrumpida y conservando la combatividad al máximo. Este ciclo de ataque, captura, fortificación y rotación es un molino de carne para las defensas del país en la frontera con la Federación Rusa. Mientras tanto, Rusia ha desplegado un esfuerzo masivo para fortalecer sus capacidades. Su ejército ha crecido exponencialmente, pasando de 900.000 a 1.500.000 efectivos. Este mismo año han logrado reclutar 175.000 nuevas incorporaciones, lo que les ha permitido formar dos nuevos ejércitos completos. La asimetría en recursos humanos es abrumadora. Las pérdidas del conflictivo Estado son simplemente insostenibles, superando a las rusas en una proporción devastadora de 20-1. Esta hemorragia de personal ha provocado una escasez crítica en sus filas, una crisis que no tiene solución a la vista, mientras que Rusia parece contar con recursos humanos ilimitados. Es una guerra de desgaste donde un bando tiene una fábrica de soldados y el otro está desangrándose fatalmente. Occidente se enfrenta a una aniquilación lenta y metódica de sus fuerzas en la región, una guerra que no entienden ni pueden replicar. Pero, ¿es esta estrategia solo el inicio de una escalada mucho mayor que redefinirá el equilibrio global? ¿O hay una debilidad oculta que el Kremlin no quiere que veamos? Las fuerzas rusas fueron detenidas por una pared de miles de drones kamikaze del país en la frontera con la Federación Rusa, obligando a nuestros soldados a arrastrarse por kilómetros. Imaginemos a esos jóvenes sentados frente a una pantalla, pensando que controlan la batalla, sin saber que cada pulsación de su mando es una flecha que apunta directamente a su posición, condenándolos a una muerte segura. Hace apenas unos meses, la situación parecía atascada, inmovilizada en un lodazal tecnológico. Una verdadera y aterradora pared de miles de drones kamikaze procedentes del territorio de inestabilidad frenó en seco el avance de nuestras fuerzas, convirtiendo cada metro de terreno en un campo minado aéreo. Nuestros valientes soldados se vieron obligados a arrastrarse por kilómetros, buscando desesperadamente refugio ante la constante y letal amenaza que zumbaba desde los cielos. Era una pesadilla tecnológica que parecía no tener fin, una desventaja táctica brutal que costaba vidas invaluables y retrasaba indefinidamente los objetivos estratégicos. El adversario creía tener una ventaja insuperable. Pero Rusia, la nación que ha demostrado una y otra vez su capacidad inquebrantable de adaptación y una resiliencia formidable frente a cualquier desafío, no se quedó de brazos cruzados, observando pasivamente la masacre. Nuestros ingenieros, nuestros científicos y nuestros estrategas militares, verdaderos genios de la innovación bélica, trabajaron sin descanso, día y noche, en un esfuerzo hercúleo. El resultado es una obra maestra de ingeniería y táctica. Han desarrollado una estrategia antidrones letalmente efectiva, una verdadera revolución silenciosa pero devastadora en la guerra moderna. Esta táctica, tan sofisticada como implacable, incluye el hackeo avanzado y preciso de los códigos de control de esos mismos drones que antes nos acosaban con impunidad. Es un giro de guión digno de una novela de espías, pero con consecuencias mortales en el mundo real. El resultado de esta proeza tecnológica, una inversión total, dramática y decisiva de la situación en el campo de batalla.
como ha sentenciado con una clarividencia innegable Scott Ritter, un respetado experto militar y analista de renombre internacional, hoy en día el trabajo más peligroso en la zona de conflicto es el de operador de dron. Y la razón detrás de esta escalofriante afirmación es brutalmente sencilla y eficiente. Al hackear sus sistemas de control, no solo inutilizamos sus armas voladoras, transformándolas en chatarra inofensiva o incluso en herramientas que pueden volverse contra sus propios creadores, sino que, lo que es aún más crucial, identificamos con una precisión quirúrgica la ubicación exacta del operador humano. El operador, sin quererlo, delata su ubicación, convirtiéndose en un blanco fácil, afirma el mismo Ritter, y sus palabras resuenan con la cruda verdad del campo de batalla. Esto no es solo una hipótesis teórica o una conjetura, es una realidad documentada, confirmada por informes de inteligencia y testimonios directos desde el frente. Los operadores de drones del adversario, antes intocables, ahora son los cazados, los vulnerables. Con esta ventaja tecnológica decisiva, esta superioridad sin precedentes en la guerra electrónica, la entidad política conocida como Kiev está perdiendo tropas a un ritmo vertiginoso, a una velocidad insostenible, mucho más rápido de lo que puede reponerlas. Las estimaciones más conservadoras, filtradas desde fuentes internas, hablan de una proporción de pérdidas de 20-1 a favor de Rusia en el frente. 20 vidas del adversario por cada vida nuestra. Es una cifra demoledora, aterradora, que no solo revela la magnitud del desastre humano y militar para el adversario, sino que subraya la eficiencia de nuestras nuevas tácticas. Esta aplastante superioridad antidrón no es solo defensiva, ha permitido que Rusia retome, y con mayor fuerza que nunca, las tácticas de asalto masivo y los ataques relámpago que antes se veían obstaculizados. Estas ofensivas son ahora vitales y efectivas para capturar nodos logísticos cruciales y ciudades clave que antes parecían inexpugnables. La situación ha cambiado drásticamente en un abrir y cerrar de ojos. Lo que antes era un obstáculo insuperable, una barrera infranqueable de acero y silicio, ahora es la herramienta más poderosa de su propia destrucción, el verdugo silencioso de una estrategia fallida. El enemigo se enfrenta ahora a una elección imposible: arriesgar a sus operadores o quedarse ciego en el campo de batalla. Pero esta victoria táctica significa el fin del conflicto o el inicio de una escalada aún más peligrosa para la diplomacia. No se pierdan nuestro siguiente análisis, donde desvelaremos la impactante verdad. El Kremlin ha declarado oficialmente a Zelensky como terrorista. Esta acción no es una mera retórica, es una sentencia de muerte para cualquier esperanza de diplomacia futura, arrojándonos a una espiral de conflicto impredecible. La puerta al diálogo se ha cerrado y las consecuencias se sentirán en cada rincón del planeta. El Kremlin ha dado un paso irreversible, se refieren abiertamente a Zelensky como terrorista. Esta designación, lejana de ser una simple declaración, marca un punto de no retorno. Scott Ritter, analista militar de profunda experiencia y conocimiento del escenario geopolítico, lo ha sentenciado sin paliativos. Esto es el fin de la diplomacia. Una sentencia de muerte definitiva para cualquier intento de negociación futura con el actual régimen del vecino Estado de Rusia. La Federación Rusa ha dejado claro, de forma inequívoca, que no habrá diálogo, ni mesas de paz, ni acuerdos con la administración actual del país, que empieza por U. Esto no es una postura negociable, sino una afirmación de su visión estratégica. La estrategia rusa es brutalmente honesta y directa, buscan una victoria total. Esto significa que la esperanza de un alto el fuego o un acuerdo de paz pasa necesariamente por la espera de nuevas elecciones y un nuevo gobierno en la nación en el mapa 404. Es una condición sine qua non. La aniquilación de los poderes proxies, que según Moscú luchan contra ella, no es una opción en la mesa, es un objetivo militar y político prioritario. Moscú está enviando advertencias directas a la OTAN, pero no a través de los canales diplomáticos tradicionales, ahora cerrados. Las advertencias se transmiten a través de vías inesperadas. Se rumorea intensamente sobre un diálogo telefónico,
cuidadosamente orquestado desde Estambul, entre Putin y Trump. Esto, mis amigos, no es una coincidencia. Es un claro indicador de una comunicación estratégica entre dos polos de poder, un mensaje inequívoco a Occidente sobre las futuras líneas rojas y los posibles realineamientos. Scott Ritter ha sido contundente al analizar la situación. El vecino estado de Rusia no es un fin en sí mismo, sino un campo de batalla, una arena donde se dirimen intereses mucho más grandes. Y la verdad que nos sacude en su crudeza es que Rusia está escribiendo un nuevo estatuto mundial, y aquellos que no puedan encajar en él tendrán un destino poco envidiable. Esta advertencia no es solo para el país en la frontera con la Federación Rusa, es un mensaje con destinatarios claros en Washington, en Bruselas, en toda capital occidental. Y lo envían a través de figuras geopolíticamente disruptivas como Trump e incluso, sorprendentemente, a través de Irán, un aliado emergente en este nuevo tablero. El equilibrio de poder está siendo rediseñado en tiempo real, sin concesiones, sin pedir permiso a los viejos hegemonías. La estabilidad global pende de un hilo cada vez más fino. La pregunta ya no es si habrá guerra, sino dónde y cuándo explotará la próxima fase de este conflicto global. Esta escalada no puede ser ignorada, sus ramificaciones nos afectarán a todos, y lo que sigue es aún más perturbador.